le invito a leer Hechos 9:1. Es un capítulo muy conocido, una porción muy conocida, pero siempre el Señor tiene algo nuevo para darnos. Dice así la expresión bíblica: Saulo, respirando a una amenaza, y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. A partir de este capítulo se produce en el libro de Hechos una transición entre la figura preponderante de Pedro en los primeros capítulos y la de Saulo, luego Pablo, que comienza a adquirir relevancia. En realidad, el quiebre se realiza en el capítulo 15. No es que Pedro desaparece de la escena del cristianismo de los primeros tiempos, sino que en Hechos de los Apóstoles adquiere más relevancia la participación de Saulo. Ahora bien, muchos estudiosos de la palabra de Dios suponen que la actividad de Pablo no surgió de la noche a la mañana en este capítulo 9. Conjeturan que es lógico creer que Pablo estuvo presente en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Y aducen estos estudiosos, la palabra de Dios son varios, cuando en los evangelios se nombran a los fariseos, dicen: es razonable que entre los fariseos, estuviese presente Saulo. Y le doy un ejemplo, Lucas 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando, el Señor Jesucristo estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y dicen estos hermanos que es racional sospechar que entre los fariseos que habían venido de Jerusalén estaría Pablo. Esto es simplemente una acotación con el cual uno puede o no coincidir. Yo coincido. El versículo 1 del capítulo 9 que hemos leído retrata a Saulo con una evidente animosidad hacia los discípulos del Señor, hacia los discípulos que seguían ese camino, lo que posteriormente serían llamados cristianos. El texto es muy descriptivo. Lo volvemos a leer.
Saulo, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. El Señor Jesucristo anticipó esta animosidad que iban a sufrir, esta persecución que iban a sufrir sus discípulos, luego serían llamados cristianos, insisto. En Juan 16:2 el Señor dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Este es el Saulo, el que respiraba amenaza, que tuvo esta teofanía extraordinaria del Jesús resucitado. El único que se menciona, si mal no recuerdo, en Hechos de los Apóstoles. Luego hay una teofonía de Cristo también. Recordamos que teo es Dios y fanía aparición, manifestación. Este encuentro de Saulo con Jesús también lo relata el mismo Pablo en otras dos circunstancias. En Hechos 22, 6 al 16 y 26, 12 al 18. Era el mediodía, amados hermanos. Era al mediodía ocurrió esto. El resplandor era de tal intensidad que sobrepasaba el resplandor del sol. Así nos dice el relato bíblico. Este resplandor rodeó a Saulo y a los que iban con él. Ante la magnitud del hecho, todos cayeron a tierra, señala el relato bíblico. Y allí Saulo oyó una voz. Y los que estaban con él vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba a Saulo. Escucharon la voz, los que le seguían a Pablo, pero no entendieron lo que decía. También es notable, pese a la grandiosidad y lo atemorizante, como hemos leído, del acontecimiento, que Saulo tuvo la suficiente, podríamos decir, serenidad para entablar un breve diálogo con Jesús. Jesús de Nazaret, dice en otro de los relatos de este acontecimiento Pablo. Este corto pero excelente diálogo contiene tres preguntas. La primera, hecha por nuestro Señor a Saulo. Los otros dos formulados por Saulo a Jesús. Y sobre esto quisiera explayarme un poquito más. La primera pregunta, hecha por Jesús de Nazaret, es para concientizar. Es decir, tiene el sentido de que alguien sea consciente de algo. Saulo, Saulo, dice el Señor, le dice el Señor, ¿por qué me persigues? Hermano, esto no implica que el Señor no sabía las motivaciones de Saulo para perseguir a la iglesia. Él, nuestro Señor, sabemos que es omnisciente y por lo tanto sabe todas las cosas, aún lo más recóndito de nuestro corazón. Con esta pregunta trata de que Saulo sea consciente de lo que está haciendo, que a la luz de todo el conocimiento que tenía Pablo y que lo relata particularmente en la carta a los fariseos, a los filipenses, fariseo de fariseos, ¿no es cierto? Por ser fariseo, por ser temeroso de Dios, se diera cuenta Saulo de su error, del error que estaba cometiendo. Con esta pregunta el Señor le invita a que exponga las razones genuinas de por qué perseguía a la iglesia. Esta pregunta, digamos, didáctica, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, tiene el mismo sentido que la primera pregunta que registra la Biblia.
En Génesis 3:9, ¿recuerdan la pregunta, la primera pregunta de la Biblia? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esta pregunta que hizo Dios a Adán y Eva no significa que Dios no sabía dónde estaban ellos. Es una pregunta didáctica para reflexionar. Con esta pregunta, ¿dónde estás tú? Le está queriendo decir Dios. Fíjense dónde están. ¿Dónde cayeron? ¿En qué posición desubicada que se encuentran? Este mismo sentido tiene la pregunta que Jesús le hizo a Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Piensa, Saulo, recapacita en lo que estás haciendo. Estás obrando mal. Y a mí me gusta, hermano, más allá de eso que he tratado de dar al principio, el contexto, la realidad del texto en ese contexto que no podemos negar, el significado que tiene el contexto para ese tiempo. A mí me gusta pensar en cada porción de la Sagrada Escritura, en lo que me afecta a mí, en lo que nos afecta a nosotros. Porque la misma palabra dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, maduro, preparado para toda buena obra. Y con ese sentir, quiero hacer una primera reflexión sobre esta pregunta del Señor a Saulo. En primer lugar, supongo, estoy cierto, creo con certeza que ningún cristiano persiga a la iglesia de Cristo a la manera de lo que lo hizo Saulo. Pero muchas veces, y en esta reunión, hermanos, se han nombrado algunas cosas, pero muchas veces tenemos que pensar en esta pregunta: ¿por qué me persigue? Para ser concientizado, para que seamos conscientes de nuestro verdadero estado como miembro del cuerpo local de Cristo, donde nos encontramos parados. Hay actitudes que muchas veces asumimos sin llegar a ser como la persecución que realizaba Saulo a la iglesia. Hay actitudes que muchas veces asumimos y tienen un efecto nefasto sobre la vida congregacional, hermanos. Algunas de tal magnitud que llevaron a trágicas rupturas, separaciones, mutilaciones del cuerpo de Cristo. Entre otras cosas, amados hermanos, y siempre lo digo primero para mí, cuidémonos del chismerío, no entremos en el juego de la murmuración, de la contienda por la vanagloria. Ninguno estamos exentos de estas situaciones. ¿Recuerdan el texto de 1 Corintios 10:12? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Seamos sobrios y velemos para que ninguna de nuestras actitudes afecten al cuerpo de Cristo y particularmente al cuerpo local de Cristo. Seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La segunda pregunta, hecha por Saulo, digo yo, es para tener una mayor comprensión. ¿Quién eres, Señor? Le dice Pablo. Pablo quería saber quién era aquel que se le presentaba de esta manera tan particular, tan extraordinaria. Y para mí es muy sugestivo que Saulo le llama Señor. Curios, en el griego. Era la forma en que los cristianos llamaban a Cristo, Señor. Y era la forma de llamar a Cristo que le trajo gran dificultad al cristianismo y por eso no renunciaron. Porque recuerdan ustedes que el curio, por excelencia, era la época del Imperio Romano, el curio era el César, el Señor era el César, que tenía la dignidad de Dios para los romanos. Y decir curio a Cristo era contraponerse
a esa situación de los romanos. Y por eso muchos hermanos nuestros de del primer siglo, del inicio de la iglesia, tuvieron que ofrendar su vida por no dejar de llamar a Cristo Señor. Y acá Pablo, yo creo que con absoluto conocimiento, le llama al que se le aparece, le llama Señor. Y esto implicaba un reconocimiento a aquel que se le presentaba de ese modo. Saulo, al llamarlo de esta manera, estaba reconociendo que se trataba de un ser infinitamente superior a él. Y se le va a ir aclarando a Pablo esto a través de la respuesta que el Señor le da, porque el Señor le da una respuesta a esta pregunta. Veamos la respuesta del Señor a esta primera pregunta que le hace Saulo. Le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Primer punto a marcar en la respuesta del Señor: identificación. Se identifica claramente, plenamente. Yo soy Jesús, le dice. Es importante destacar el nombre que usa el Señor para presentarse a Saulo. Saúl, según el interlineal de la cueva. Es importante destacar que el nombre que usa el Señor para presentarse, Jesús de Nazaret, lo dice en otro relato de la misma situación Pablo, es su nombre humano, el nombre humano del Hijo de Dios. El nombre que el Padre ordenó a María y a José por separados, en distinta situación, que pusieran a la criatura que nacería de la Virgen. Lo recordamos, Mateo 1:21. A José: y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A María, Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El nombre distintivo de nuestro Señor, por el cual fue conocido en la sociedad donde realizó su ministerio. El nombre con toda seguridad por el cual Saulo en ese momento lo conocía. Hermanos, ¿recuerdan ustedes que este nombre figura en la tablilla de la cruz de Cristo, ahí donde se resumía la causa de los que estaban siendo ejecutados, la causa de su ejecución? En esa tablilla decía, en la sumatoria de todas las expresiones, porque los 4 evangelios dan parte de esa escritura en la tablilla, este Jesús Nazareno. ¿Quién se le apareció a Pablo? Jesús. ¿Quién se le apareció a Pablo? Según un relato paralelo, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Hermano, era una identificación inequívoca. Pablo no podía dudar de quién era el que se le estaba presentando de aquella magnífica forma. Tenía que tener en claro quién era, porque era la presentación más cierta, segura que podía entender Pablo. En segundo lugar, en su respuesta a Cristo manifiesta integración. ¿Por qué digo integración? Porque el Señor se reconoce como el perseguido por Pablo. Y esto sí que es esclarecedor, hermanos. Saulo, noten ustedes, Saulo perseguía a los cristianos, dicen los relatos de ese tiempo. Saulo perseguía a los cristianos, no directamente a Cristo. Y la expresión ¿por qué me persigues? Implica la verdad doctrinal de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, de que quien Él es la cabeza. Perseguir a la iglesia es perseguir a Jesús, el Cristo. Qué extraordinario, hermanos.
cuántos desvelos, cuántas noches de zozobra nos trae muchas veces la obra, hermanos. Pero debemos tener en claro esto. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él está plenamente, totalmente integrado a la iglesia, identificado. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y el tercer concepto que encontramos en la respuesta a la pregunta de Pablo es la inutilidad de perseguir a la iglesia. En el tercer lugar le marca a Saulo la inutilidad, la torpeza de atacar a la iglesia. Le da un ejemplo gráfico, hermanos, que ustedes seguramente que conocen más la Sagrada Escritura habrán investigado más. Le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El ejemplo más rápido. Patear con los talones un clavo de punta. ¿Qué le parece? Patear un clavo de punta con los talones. Después vendrá la explicación de que el aguijón era una especie de clavo puesto en una varilla para que el que manejaba una carreta tirada por bueyes, cada tanto le tocara en el pie para que caminara con más fuerza y que cada tanto el animal respondía dando coces contra ese aguijón. Pero con eso le estaba marcando claramente que aquella actitud que tenía Saulo no iba a prosperar nunca. Y el Señor lo había señalado antes. Andando por este mundo, haciendo el bien, el Señor se refirió a esto. Mateo 16, 18, después de la tremenda declaración que hizo Pedro. Dice el Señor, y yo también te digo que tú eres Pedro, una piedrita, una piedrecita. Y sobre esta roca, dice el Señor, sobre su persona, edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. La puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, todo el tiempo de la peregrinación de la iglesia en este mundo recibió innumerables ataques. Desde aquellas primeras persecuciones como la que estamos viendo de los judíos, hasta las 10 u 11, no recuerdo bien, persecuciones imperiales, donde iban al circo, donde iban los cristianos, donde eran tomados como antorcha viviente para iluminar el jardín de Nerón y tantas otras cosas, hermano. Y lo que ocurrió en otros momentos de la historia, y nunca la iglesia pereció, hermano. La iglesia sigue en su marcha triunfante por encima de toda esa circunstancia adversa. Y esto debe ser un aliciente para nosotros, hermanos. Dios no dejará que ninguna cosa prevalezca contra su iglesia. Y nosotros somos llamados a continuar trabajando denodadamente por esa iglesia y por la iglesia local. Gamaliel también lo advirtió. De este modo, la inutilidad de luchar contra la iglesia, contra Dios. En Hechos 5, 34 al 39, yo voy a leer los dos últimos versículos. Y ahora os digo, apartado de estos hombres. Se estaba refiriendo a los discípulos del Señor y particularmente a Pedro y Juan. Apartado de estos hombres, dice Gamaliel, allí en el Sanedrín, y dejadlo, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Dio algunos ejemplos de movimientos anteriores que desaparecieron. Mas si es de Dios, subrayenlo, hermano, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no la podréis destruir. Y aclara Gamaliel, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Reflexión.
¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? E indudablemente, Saulo quería conocer algo más de esa persona que se le presentó y del cual vislumbraba que ya era el Todopoderoso. Y esta pregunta, ¿quién eres, Señor? Tendríamos que formularnos nosotros a nosotros mismos, hermano. ¿Conozco realmente a mi Señor? Por supuesto que mi mente finita no alcanzará a comprender cabalmente la infinitud de mi Dios, de nuestro Dios, tal como le señaló Job. Pero debo esforzarme diariamente por conocer un poco más de la persona, el obrar, las bondades, las promesas del Señor. Y hay mucho más, hermano. No debo dejar mi primer amor, sino que debo seguir enamorado de mi Cristo y conocer cada día un poco más de Él. Muchas veces sucumbimos por no conocer acabadamente la persona del Dios en quien confiamos. Es un Dios que nos desafía, como lo hizo en la antigüedad. Dios es ayer, hoy y mañana será el mismo, es el mismo. Pero en la antigüedad le desafió a su pueblo y le dijo, traedme todo lo diezmo al alfolí, en Malaquías, y haya alimento en mi casa. Y probadme, si no os abriré la ventana de los cielos y os enviaré bendiciones hasta que sobreabunde. Hermano, ese texto tiene un significado en el contexto y en la realidad de ese tiempo. Pero Dios, que es el mismo por siempre, también nos hace este desafío. Cumplamos con su demanda y seremos retribuidos en forma espiritual y también material. Pero muchas veces queremos recibir las bendiciones sin cumplir nuestra parte. Y vamos terminando, hermanos. La tercera pregunta implica asumir un compromiso. Le dice Pablo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto implicó un rotundo, radical cambio de Saulo. De pronto, como se dicen particularmente los jóvenes, a Saulo le cayó la ficha. Pasó de Saulo a Pablo, de injuriador, perseguidor de cristianos, a proclamador de las verdades del Evangelio de Jesucristo. Fue un compromiso inmediato. Si bien no terminamos el relato, Pablo va a una casa, está unos días allí, luego viene Ananías, recuerdan ustedes el proceso, ¿no es cierto? Y le da la sanidad por orden del Señor, por mandato del Señor, se bautiza y dice, Hechos 9:20, referido a Pablo, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Hermanos, dice el 22, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y también esta pregunta tendríamos que formularnos constantemente. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Estoy dispuesto a servir al Señor? ¿Estoy sirviendo al Señor con excelencia? ¿O simplemente me contento con venir a las reuniones, escuchar cada vez mejor música, un mensaje que me emociona hasta las lágrimas, volverme a casa y volver a la próxima reunión? ¿O decididamente tomar la actitud de servicio de Pablo y pagar el precio? Como lo describe en 2 Corintios 12:15. Y yo, dice Pablo, con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo. Fíjense usted hasta dónde llegaba el sacrificio por el servicio de Pablo. Y aún yo mismo me gastaré del todo
por amor de vuestra alma, aunque amando más, sea amado menos. Que esta breve y desilvanado comentario nos sirva para concientizar y tener plena conciencia de nuestra posición en la congregación y de actuar conforme a los preceptos de Dios. Querer tener una mayor comprensión de Dios, avanzando cada día en conocerle un poco más. Y finalmente, hermanos, y no por prioridad, asumir un mayor compromiso en el servicio al único Dios vivo y verdadero. Que sea así en usted y en mí. Amén.